Pues vamos a intentar contestar esta pregunta tan interesante que me hacen sobre si la artritis psoriásica está vinculada con la enfermedad renal. La respuesta es que sí, sí que hay descrita cierta asociación. De hecho, la prevalencia, es decir, el número de pacientes que desarrollan enfermedad renal en la artritis psoriásica sí que está elevado, pero estas cifras, que además son muy variables, en algunos sitios te dicen que el 10%, en otros el 30%, realmente hay que cogerlas con muchas pinzas porque están sacadas de estudios pequeños, de series de casos clínicos y a veces de bases de datos poblacionales que no están diseñadas precisamente para evaluar eso, sino que directamente cogen un grupo de pacientes, analizan datos aleatorios y no se puede atribuir una causalidad entre la enfermedad y el daño renal. Pero sí que hay algunas situaciones que realmente pueden tener relación con desarrollar insuficiencia renal o algún tipo de daño renal y son las que voy a intentar analizar en este vídeo. En primer lugar, tendríamos aquellas situaciones renales que vienen derivadas de la propia inflamación generada por la enfermedad de la artritis psoriásica. Esto es raro, pero si tiene que suceder, habitualmente sucede en personas con la enfermedad de muy larga evolución donde no ha habido un adecuado control de la inflamación crónica. En estos casos, pues es probable que la inflamación también afecte a los riñones y se desarrolle daño renal de algún tipo como consecuencia de la inflamación crónica. Otra complicación también derivada de la inflamación crónica es la amiloidosis, aunque la amiloidosis secundaria a la artritis psoriásica la verdad es que es extremadamente rara y habría que sospecharla si empieza a haber proteinuria en un paciente con esta enfermedad. Pero vuelvo a insistir que son situaciones muy poco frecuentes, aunque bueno, pues hay algunos autores que incluso han acuñado la terminología de nefropatía psoriásica, pero yo personalmente no he diagnosticado nunca ninguna en mi vida y creo que la prevalencia real es muy baja. En segundo lugar, tenemos las causas de enfermedad renal distintas a la artritis psoriásica, pero que pueden coincidir en el mismo paciente. Las causas más frecuentes, que son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, todos estos factores de riesgo cardiovascular en los que tanto insistimos, también pueden estar presentes en estos pacientes y ser realmente esto lo que justifique el daño renal, una tensión mal controlada, diabetes, etc. Y más teniendo en cuenta que seguramente en alguna fase de la enfermedad ha habido exposición a glucocorticoides, que son unos medicamentos que de forma prolongada también empeoran mucho los factores de riesgo cardiovascular. Así que tenemos, por otro lado, pues eso, otras patologías concomitantes que también pueden dañar al riñón sin ser necesariamente la propia artritis. Finalmente tenemos el efecto tóxico de algunos medicamentos. Muchas veces las enfermedades autoinmunes que afectan a las articulaciones, en primer lugar los pacientes empiezan a tomar antiinflamatorios no esteroideos de forma muy frecuente, ibuprofeno, enantium, voltaren, diclofenaco, etc. Y esos medicamentos a la larga ya está más que descrito que son nefrotóxicos y a lo mejor pues, el daño renal que vemos en una persona con esta enfermedad es por ese abuso continuo de los antiinflamatorios. De los medicamentos que se emplean para tratar la propia enfermedad, como puedan ser la leflunomida, el metotrexate, sulfasalacina, también hay reportes en la literatura de toxicidad, pero es poco frecuente hoy en día porque se supervisan ya mucho las dosis. Era más frecuente antiguamente donde se utilizaban dosis mucho más elevadas. Hoy en día, en cuanto se ve cualquier mínima alteración, se suele ajustar la dosis o cambiar el tratamiento o rotar. Así que tampoco es de lo más frecuente que vemos hoy en día. Y finalmente tenemos los medicamentos biológicos, que hay muchos en la artritis psoriásica, y la verdad es que en realidad son bastante seguros para la función renal. De hecho, los nefrólogos, cuando nos preguntan a veces si podemos o damos el visto bueno a nuestros pacientes para empezar a recibir alguna de estas terapias biológicas, no tenemos ningún inconveniente. Sí que hay algún caso también anecdótico descrito en la literatura de glomerulonefritis o de nefropatía, por ejemplo, nefropatía IgA, desarrollada por el uso de alguno de estos fármacos, pero lo de siempre, son casos puntuales, reportes muy aislados, es decir, el beneficio de estos medicamentos en comparación a casos muy anecdóticos de este tipo de reacciones, pues no merece la pena retirar el fármaco o evitar su uso porque mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes.
Así que, en realidad, si un paciente con artritis psoriásica empieza a tener daño renal, hay que investigar un montón para intentar saber a qué atribuir ese daño renal, porque puede ser desde la propia enfermedad hasta la toxicidad de algunos medicamentos o incluso algo que no tenga nada que ver con la artritis psoriásica, como los factores de riesgo clásicos para enfermedad renal. También hay que indagar sobre si hay antecedentes familiares de enfermedad renal. A veces nos encontramos enfermedades renales genéticas en personas pues, que casualmente tenían esta patología autoinmune y el daño renal no tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, pues nada, paciencia. Tus nefrólogos seguro que harán de detectives hasta intentar encontrar el porqué de tu daño renal. Un saludo.